los precios de los cerdos en pie y de los precios del cerdo en canal han caído dramáticamente. Eso llevó a márgenes muy pequeños a los porcicultores que hacen las cosas bien. La trampa a la que un porcicultor podría caer si se le revela su costo de producción es que su cliente lo podría someter a una negociación de márgenes de rentabilidad, lo cual es absolutamente contrario a la competencia. ¿Por qué? Porque el más competitivo resultaría siendo el más castigado. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy tengo el agrado de hablar con Jeffrey Fajardo, presidente de Por Colombia. Jeffrey, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leandro, un gusto saludarte. Para los que no te conocen, Jeffrey, me gustaría que nos cuentes de nuevo el rol que tenés actualmente y un poco tu trayectoria. Vale, Leandro. Bueno, actualmente soy el presidente ejecutivo de Pork Colombia, que es la asociación que representa a los porcicultores en nuestro país. Pues he tenido la fortuna de ser presidente ejecutivo de otros dos gremios muy importantes del agro colombiano. Fui presidente de Indoarroz, el gremio que representa a las industrias arroceras de Colombia durante 8 años. Y después fui presidente de Asoleche, gremio que representa a las industrias lácteas de Colombia durante 3 años, y ya cumplí 7 años en Por Colombia. Ya desde el mes de mayo voy para mi 8.º año. Eso es lo que he hecho. Antes pues pasé por una experiencia en el Ministerio de Comercio, donde fui negociador del TLC con Estados Unidos en la mesa de acceso a mercados industriales, y también fui asesor de asuntos internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso ha sido pues mi trayectoria. Ya voy para los 46 años, entonces se cuenta es como por décadas. Está muy bien. Bueno, y de formación de economista, ¿no? Sí, yo soy economista de la Universidad Nacional. Tengo un magíster en Relaciones Internacionales, y he hecho un par de formaciones en Estados Unidos, en Penn State y en Harvard. Excelente. Bueno, Jeffrey, ya 6 años en Por Colombia. Me gustaría que primero nos cuentes, sacando una foto a la industria porcina colombiana, ¿dónde está parada hoy? Bueno, la industria porcícola colombiana se ha desarrollado de manera increíble. Ha sido un hito histórico lo que ha sucedido con la porcicultura colombiana en los últimos años. Para hacerte una idea, hace 10 años la porcicultura estaba empezando un repunte muy importante en términos del desarrollo del consumo per cápita. Estábamos pasando en la década del año 2010 al 2019, estábamos transitando hacia una transformación estructural del consumo per cápita de carne de cerdo, que implicó pasar de un poco menos de 4 kilos por persona al año a cerrar con casi 12 kilos por persona al año en el año 2019. Eso implicó entonces triplicar el consumo per cápita en solo 10 años, y esa primera fase fue absolutamente importante para sentar las bases de la transformación que seguiría en la porcicultura a partir de ese momento, y que correspondió a que una vez se lleva a cabo toda esta transformación del consumidor y su mente para aceptar la carne de cerdo de manera cotidiana en su dieta, empezáramos entonces a transitar hacia un proceso de empresarización del sector porcícola, de estructuración de modelos asociativos cada vez más sólidos, y gracias a ello empezamos entonces una transformación del Producto Interno Bruto subsectorial, que implicó entonces que antes no estábamos en el radar de los principales subsectores del agro colombiano, y hoy nos encontramos en la tercera posición. El año antepasado, el año 2024, superamos en Producto Interno Bruto subsectorial a la carne bovina, y el año pasado superamos a la industria láctea, situándonos este año en el tercer lugar, solamente superados por la industria del café y por la industria de carne de pollo. Eso implica entonces que el sector porcícola se está volviendo un gran jugador, y los desafíos que vienen con ser un gran jugador pues implican entonces que se destapa de alguna forma unos niveles de competitividad, de integración, de consolidación de la posición por parte de los actores, de concentración también en el mercado, por supuesto, que es lo que sucede normalmente en un mercado que va evolucionando, y esa es la fotografía actual. Somos ya el tercer sector en generación de valor agregado en Colombia, y si las cosas se dan en los próximos años como vienen dándose,
muy probablemente estaríamos siendo el segundo o el primer subsector del agro colombiano en la década de los 30. Vamos atrás de la carne de pollo y atrás del café. Y mirá que destronar el café en Colombia es todo un hito. Lo era destronar a la carne bovina y lo hicimos hace un par de años ya. Felicitaciones por ese logro. Y siempre trabajamos con metas a mediano y largo plazo, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte hacia adelante, más allá de esa competencia que tienen con otras industrias, ¿cuáles son los objetivos que tienen más ahora entrándonos en la parte de por Colombia, ¿no? Mira, en la medida en que el sector se ha venido desarrollando y ha venido viviendo esa evolución que te indico, van surgiendo también desafíos importantes de un poco limpiar la casa. ¿En qué sentido? Desafortunadamente en Colombia existen todavía vestigios de informalidad y de ilegalidad frente a los cuales el sector porcícola no ha sido ajeno, ¿sí? Y en ese sentido, desafortunadamente, sigue habiendo algunas prácticas en algunas regiones en donde la porcicultura es informal, donde la porcicultura pues llega a tener rasgos de ilegalidad en el sentido que hay muchos animales que se benefician en el traspatio, animales que se benefician en ollas de sacrificio clandestinos y que resultan siendo una producción que compite de forma muy desleal frente a la porcicultura formal, en el sentido que no pagan ningún tipo de impuestos, no pagan degüello, no pagan el servicio de beneficio, pero sobre todo que resultan impactando a los animales en sí mismos, ¿sí? Y Colombia viene reforzando las medidas de leyes contra el maltrato animal, y esto es algo a lo que nosotros desde Por Colombia nos queremos sumar con toda la fuerza para que la porcicultura que persista, digamos, en el futuro de la industria sea solamente la porcicultura que hace las cosas bien, sin la excusa del tamaño. Hay porcicultores pequeños que hacen las cosas extremadamente bien, que llevan sus animales a un beneficio formal, con todos los cuidados de la ley de bienestar animal, de manera que el tamaño no es excusa para nadie, y un poco queremos enlazarnos y aprovechar esa oportunidad de la llegada de un nuevo gobierno a Colombia para que esa lucha contra la informalidad en el sector prevalezca y podamos tener un sector cada vez más vigoroso, pero plenamente formal. Ese es uno de los desafíos. Otro desafío importantísimo es que derivado incluso de estas prácticas informales, que como te digo no son lo mayoritario por supuesto, pero sí siguen existiendo en el país, estos focos de informalidad resultan también poniendo en riesgo la producción en términos de bioseguridad, porque pues un productor puede estar haciendo las cosas sumamente bien en términos de bioseguridad, pero si tiene un productor al frente que no cumple con nada, que hace vertimientos a los ríos, que usa mal las cuencas, los pozos de agua, lo que sea, resulta poniendo en riesgo la bioseguridad de todos sus vecinos, y eso es lo que, entre otras cosas, por ejemplo, ha dificultado tanto la estabilización del país frente a una enfermedad como el PIRS, ¿sí? Eso es algo que viene para el sector, la implementación de un plan nacional de erradicación de PIRS, que implicará, por supuesto, fortalecer las acciones contra esas actividades ilegales. Así es, no, totalmente un desafío cuando hablamos de producción de traspatio y de otras enfermedades también, no solamente PRRS, pero una Augeski o se te llega a meter, Dios no quiera, ¿no? Pero una peste porcina y de hecho lo que impactó tanto en China fue toda la producción de traspatio que tenía, los movimientos animales y está buenísimo que hagan hincapié en eso como para proteger a los que sí están estructurados, a los que sí están profesionalizando en ese sentido. Así que, buenísimo. Bueno, y ahí buscando ayuda del gobierno, hablaste de una transición gubernamental, me imagino que están totalmente alineados y en comunicación con entidades gubernamentales como para colocar presión sobre eso, ¿no? Así es, así es. Digamos, por ahora se han dado algunos anuncios de algunos ministerios que van a formar parte del gobierno entrante. Nos hacen falta para nosotros los ministerios más importantes, que son el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, del que depende la autoridad sanitaria para alimentos, que es el INVIMA, y del Ministerio de Agricultura, que depende el ICA. Esos dos ministerios no se han confirmado, pero pues hemos tenido conversaciones con el vicepresidente entrante y a través de algunos miembros de junta directiva, incluso con el presidente entrante, y estamos seguros que vamos a enlazarnos correctamente en el camino de la legalidad, de la formalidad, y vamos a estar muy atentos de fortalecer esa alianza con el gobierno nacional. Y en esa
profesionalización o industrialización de la producción, ha habido ciertas integraciones, ¿no? Ciertos modelos de integración, asociativismo. Sé que Colombia está fuertemente concentrándose. En ese sentido, ¿por Colombia tiene algún tipo de apoyo sobre los productores a la hora de ver qué tipo de modelo hay disponible y darle algún tipo de consultoría? Pregunto porque en Argentina estamos buscando cuál es la mejor manera de asociarnos y hay un montón de modelos diferentes como para ganar escala y ser competitivos. ¿Ha tenido por Colombia algo de participación en esa estructuración? Sí, yo creo que por Colombia se ha vuelto un actor muy relevante, sobre todo en el apoyo a los diseños de plan estratégico empresariales, ¿sí? Y lo que hacemos en esos apoyos a los procesos de plan estratégico de nuestros afiliados es un poco acompañarlos en delimitar de alguna forma o delinear, trazar el futuro que esos grupos se está trazando, ¿sí? Sin la necesidad de caer en la trampa de mostrar un modelo predilecto como una varita mágica a través de la cual se pueda solucionar todo, porque cada uno de esos grupos tiene realidades diferentes y pues por ende se deriva de ello una estrategia diferente. Entonces, lo que estamos haciendo es acompañarlos. Por supuesto, le mostramos a los porcicultores que lo que está sucediendo corresponde a una mayor concentración del mercado, al fortalecimiento de estrategias de comercialización cada vez más poderosas por parte de los actores más relevantes, frente a lo cual los productores medianos y pequeños pues tienen que reaccionar para poder ser vigentes en los próximos años y un poco dejar atrás esa práctica que había sido posible en años anteriores, que era producir y después mirar a ver a quién se le vende la producción, pasar de eso a la definición de estrategias de comercialización previas que permitan que se produzca lo que ya se tiene a quien se le va a vender, ¿sí? Y eso no es propio solamente de las empresas grandes, sino cualquier productor debería preguntarse, independientemente del eslabón al que llegue su producción, independientemente de que venda animales vivos o independientemente de que venda canales, cortes, lo que sea, lo importante es haber definido esas estrategias de comercialización. Entonces, al final nosotros los apoyamos a todos, bien sean grupos asociativos, bien sean cooperativas o empresas que se van fortaleciendo a través de la compra de granjas medianas y pequeñas y por ende garantizando el abastecimiento de esos canales de comercialización que ellos ya previamente habían definido. Se está dando de todo en Colombia, ¿sí? Una complejización de los esquemas de comercialización, frente a lo cual no hay un camino diferente para el porcicultor que empezar a planificar claramente su comercialización sin que esto signifique que por Colombia solamente apoya a los porcicultores que van desarrollando marca. Nada que ver. Tiene que ver es con que lo que produzca el porcicultor lo tenga garantizado en su comercialización. Como digo, así venta cerdos en pie, pues que garantice quién va a comprar y cómo va a comprar esos cerdos en pie o canales o productos de canales testeadas o ya productos directos al consumidor. Así es, bueno, tener cierta previsibilidad sobre la demanda que vas a tener, el precio que va atado a la demanda y en función de eso uno trabaja la oferta, ¿no? Porque si no es eso, tenés kilos de carne para vender y quizás a un precio por debajo del costo de producción. Y ahí me quiero meter más en la parte económica, ¿dónde estamos parados hoy en términos de costo productivo y el precio que se paga la carne de cerdo en Colombia y qué rol juega la demanda interna y mercados de exportación que pueden llegar a desarrollar? Sí, nosotros no somos muy amigos de dialogar alrededor del costo de producción del productor, ¿sí? ¿En qué sentido? Ese costo de producción no se puede entender como un indicador aplicable a la generalidad, porque cada productor tiene una condición tan específica que tiene un costo de producción que ese actor individualmente considerado no quisiera que fuera revelado en el mercado. De hecho, porque sería anticompetitivo revelarlo, ¿cierto? Y esto, pues para que la audiencia tuya lo pueda comprender un poco mejor, la trampa a la que un porcicultor podría caer si se le revela su costo de producción es que su cliente lo podría someter a una negociación de márgenes de rentabilidad, lo cual es absolutamente contrario a la competencia. ¿Por qué? Porque el más competitivo resultaría siendo el más castigado. El más productivo resultaría siendo el más castigado. De manera que somos totalmente enemigos
cuidadosos de que nunca se revele el costo de producción porque es imposible extrapolarlo. Pero lo que sí te puedo decir es que por supuesto que los precios de los cerdos en pie y de los precios del cerdo en canal han caído dramáticamente en comparación de lo que había sido el comportamiento de los precios de los últimos 5 años, ¿sí? Y eso llevó a márgenes muy pequeños a los porcicultores que hacen las cosas bien, es decir, el porcicultor que hace las cosas bien probablemente no está perdiendo plata, pero sí está muy desafiado en términos de su costo de producción, pero al porcicultor, entre comillas, al productor que especuló, que sacó, que puso 50 hembras y que no sabía quién le iba a vender eso, sí es muy probable que esta condición de mercado lo saque del mercado, ¿sí? Y afortunadamente, como parte de la pregunta que me indicas, tiene que ver con el mercado de importaciones, afortunadamente no pasó lo que uno pensaría que podría haber pasado. ¿Qué es esto? Con un peso revaluado frente al dólar, ¿sí? Como ha sucedido en Colombia en este año, las importaciones se abaratan, ¿sí? Porque te cuesta menos importar cuando el peso se revalúa frente al dólar. Pero afortunadamente eso no pasó. Por una parte de lo estructural, porque el precio internacional ha crecido y ha crecido en función un poco, considerando que nuestro origen principal es Estados Unidos, no hemos vivido una caída de los precios de Estados Unidos y por ende de los precios internacionales por todo el tema de las enfermedades que se han presentado en la industria avícola, ¿sí? Que dejaron un poco un vacío de proteína animal en Estados Unidos y que implicó pues un crecimiento del consumo de las otras dos proteínas, cerdo y res, ¿sí? Y eso entonces pues fue un alivio, ha sido un alivio para el sector en el sentido que precios internacionales al alza pues hacen poco atractivo traer carne de cerdo a Colombia con precios a la baja, ¿sí? Pero eso también se tiene que entender como una estrategia que se ha venido implementando desde por Colombia, que corresponde a la estrategia de sustitución de importaciones. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si nosotros no hubiéramos desarrollado una estrategia de sustitución de importaciones, los importadores se hubieran visto obligados a seguir importando carne de cerdo de Estados Unidos, cueste lo que cueste, si no hubieran encontrado unos proveedores serios, estables, de largo plazo en la producción local. Nosotros hemos trabajado con muchos porcicultores que nos han comprado el cuento, que nos han comprado la necesidad de trabajar por esa sustitución de importaciones y gracias a eso, este año las importaciones de carne de cerdo han caído un 26% en vez de crecer por el tipo de cambio, han disminuido un 26% y le han generado al mercado colombiano una ampliación de la participación en el mercado total, en donde pues estábamos en una participación de 80-20, 80% de la carne de cerdo producida en Colombia y 20% importaciones, y ahora ya vamos en un 83-17. Le hemos ganado 3 puntos porcentuales a las importaciones. Y esos 3 puntos equivalen a muchas empresas medianas y pequeñas que hemos ganado, ¿sí?, en la participación del mercado local. Me acuerdo cuando nos reunimos la última vez, 2022, en el Porca Américas. Estaban estrenando laboratorio. Quiero que me cuentes un poquito el rol que juega ese laboratorio el día de hoy. El laboratorio es una pieza clave del desarrollo de la competitividad del sector. Estamos utilizando el laboratorio para hacer pruebas rutinarias permanentes, masivas. Hay pruebas que no nos están dando abasto y que requeriremos de pronto una ampliación. Ojalá se pueda dar una ampliación de la capacidad del laboratorio en tomas de muestras y procesamiento de muestras en Medellín, que es donde se encuentra, que es la capital del departamento más productor de carne de cerdo en Colombia. De manera que el laboratorio está demandando cada vez más por parte de los porcicultores más pruebas, ¿sí? Y soportando de alguna forma todo lo que va a ser el Plan Nacional de Erradicación de PIRS, y va muy bien, ¿sí? Entonces, básicamente el laboratorio se convierte en ese soporte de lo científico y que nos está permitiendo, que es la perspectiva de lo que tenemos para los próximos años, pasar un poco a medicina preventiva. Quisiéramos empezar a transitar hacia un laboratorio que permita que se puedan hacer pruebas rutinarias similares a lo que significa hacerse en medicina humana un chequeo ejecutivo, ¿sí? Para que uno pueda incluso prevenir enfermedades y no solamente tener cuidados paliativos cuando ya la enfermedad está presente. Entonces,
vamos a transitar hacia un esquema de medicina funcional y de medicina preventiva que le permita a los afiliados a PorColombia, a los porcicultores en general, hacer uso de un laboratorio con capacidades científicas cada vez más evolucionadas. Excelente. Jeffrey, un poco para los que nos escuchan de otros lugares, yo siempre creo que muchas veces es cuestión de ver lo que funciona y hacer un copy-paste, ¿viste? En otros países. Entonces ahí me meto un poquito en cómo se financia todo esto, la parte de laboratorio y los fondos de PorColombia. Colombia tiene un caso muy particular, excepcional prácticamente para toda la región, excepto Estados Unidos, que tiene también un check-off, que es lo mismo que en Colombia, una cuota parafiscal. La parafiscalidad en Colombia para el agro colombiano ha sido punta de lanza para el desarrollo de muchos sectores. Somos varios sectores los que tenemos cuota parafiscal. Y en el caso de la porcicultura colombiana, es una fuente de recursos que permite atender temas que empresas individualmente consideradas nunca hubieran podido enfrentar solas, ¿sí? Toda la transformación del consumo, que implica una inversión importante en términos de mercadeo, en televisión, en radio, hoy en día en todas las redes sociales, es una inversión muy costosa que una empresa en particular no estaría, digamos, en las condiciones de soportar, más allá de que algunos, por supuesto, lo están haciendo para su propia marca, pero no para el producto en general, carne de cerdo, ¿sí? Todo el tema de erradicación de peste porcina clásica, pues no lo hace una empresa en particular, lo tiene que hacer el sector. Y en general, entonces, el Fondo Parafiscal se constituye como en ese bien público del sector que le ha permitido atender temas de mercadeo, de temas sanitarios y un trabajo que viene desarrollándose en los últimos años, que ha sido el tema de comercialización, justamente, porque mercadeo es una cosa, pero comercialización es ese backup, ¿sí?, que se requiere de parte de los porcicultores para ser capaces de transitar a mercados de largo plazo, estables, a entender la importancia de la amplificación de los portafolios de riesgo comercial, ¿sí? Incluso estamos este año implementando una serie de capacitaciones sobre pricing, ¿sí? Cómo definir el precio de su producto sin la necesidad de depender de un indicador general, ¿sí? De manera que todo este tipo de acciones son las acciones que se implementan desde el Fondo Parafiscal administrado por PorColombia y que implican pues el desarrollo que se ha logrado hasta el momento. Excelente. Jeffrey, ahora sí, se viene Porcaméricas. Yo estuve en el 2022, un evento espectacular, pero me gustaría que vos nos cuentes de qué se va a tratar y por qué los productores y profesionales no se lo pueden perder. Porcaméricas se ha constituido en el evento, en mi opinión, más importante de la porcicultura a nivel mundial. Si alguien va a Porcaméricas se da cuenta de eso. Hay que ir para saber qué es lo que sucede allí. Es un evento con una participación muy importante de visitantes internacionales. Esperamos que en esta ocasión vayan más de 600 visitantes internacionales. Vamos a llevar a cabo, de hecho, en el marco de Porcaméricas, la asamblea de OIPORC, de la Organización Iberoamericana de Porcicultura. Por ende, varios de los presidentes de gremios de otros países de América Latina y de la península ibérica nos van a acompañar en el evento. Y pues básicamente allá también se dan cita todos los porcicultores del país y se da también, por supuesto, la cita del entorno de negocios de la porcicultura, ¿sí? Vamos a tener una agenda que casi que como novedad tiene que le queremos dar un estatus muy equiparable, muy equilibrado a la agenda desde el punto de vista técnico y a la agenda desde el punto de vista gerencial, ¿sí? Para que no sea solamente un enfoque técnico o solamente un enfoque para CEOs, gerentes generales o propietarios de granjas. Vamos a hacer una agenda 360 de la porcicultura, vamos a llevar expertos de muchos frentes, vamos a llevar los principales expertos de temas sanitarios, de temas de mercadeo, de temas de comercialización, y esperamos que se siga consolidando como un espacio de encuentro a nivel mundial en porcicultura de primer nivel. No, seguro, es muy, muy recomendable. Yo de nuevo no voy este año, Jeffrey, porque tengo 2 chiquitos acá en casa y si voy, llego y me cambiaron la cerradura, así que me toca quedarme. Pero súper recomendable el evento y aparte una onda espectacular que le meten, espectacular. Así que súper recomendable. Jeffrey, no me queda más que agradecerte por tu participación, por compartirnos un poquito tu experiencia, desearte suerte en el evento y suerte mañana también. Vale, muchas gracias, Leandro. Que te vaya muy bien también y que le vaya bien a Argentina también. Un abrazo grande. Vale, un abrazo.